Es un lindísimo libro de crónicas de viajes. Digamos, es un memorial que surge de viajes de índole académica, digamos, lo cual siempre establece un contraste interesante entre lo que es el viaje académico y un viaje de observaciones sobre el modo en que el mundo establece controles sobre los propios viajes y sobre la mirada de los viajeros y superpone un aparato turístico al modo en que alguien viaja para contemplar, para visualizar o para rememorar su propia historia y la historia de las grandes tragedias universales del siglo XX, ¿no? Problematiza la idea misma del viaje, me parece que lo problematiza en el sentido de un dislocamiento que es productor de diálogos sobre el paso de fronteras, la documentación y el tiempo también, ¿no? Porque al viajar se viaja también en el tiempo. Y lo que recuerdo más específicamente, que es lo que dije en la presentación, es el viaje a Polonia, a la ciudad de Polonia, donde quizás fue la ciudad, me tendrás que ayudar con el nombre. Mi mamá nació ahí y se llamaba Vyshegorod. Esa ciudad, como tantas ciudades donde era mayoritaria la población judía, hacer la pregunta por los antiguos vecinos anteriores a la guerra supone, como parte del viaje, una investigación de profunda incomodidad. Es una forma de inmersión en el pasado que implica, en primer lugar, superar una distancia idiomática, porque quien hace la visita, es decir, la autora del libro, la propia Nora, al no hablar polaco, que es un idioma con el cual tenemos mucha más distancia que con nosotros que solemos hablar bien o mal, en general mal. Me pareció que ese punto tiene extremada fuerza en el sentido de que contrasta nos lleva a la pregunta de cuándo es posible entenderse, porque evidentemente la forma más elaborada de la comprensión mutua, de la inteligibilidad, digamos, que va desde un encuentro casual a una comprensión más prolongada, es compartir la especie idiomática, ya sea hablando bien o con rudimentos, pero en este caso ni siquiera había rudimentos, por lo tanto aparece algo muy interesante, la sustitución gestual de la lengua, que es los orígenes de la lengua al final. Todo eso forma parte de la vida cotidiana. Un extranjero que no posee el idioma al lugar donde va, tiene un sistema de indicios, de signos, de señalamientos, de gestualidades del cuerpo. En este caso, poco a poco se rompe la amabilidad, digamos, porque si bien en esos lugares es posible encontrar, según leí en el libro, una cierta hostilidad hacia el extranjero, y la hostilidad suele ser provocada por la distancia idiomática. En el caso en que encontraste a alguien ajeno a esa hostilidad, la conversación hecha por gestos y demás respecto a la familia tal, a la familia cual, que son preguntas inocentes si uno va al barrio de su infancia, pero aquí se iba a un lugar que era una franja del tiempo anterior a la guerra, que como es sabido en Polonia es donde hubo más exclusiones, expulsiones y envíos a los campos de concentración de las poblaciones de esas ciudades. Entonces es preguntar por lo insondable, por lo que no tiene lengua específica para ser hablado. Por lo tanto, la amabilidad poco a poco se convierte en una situación imposible de ejercer ninguna comprensión, en la medida en que ahí el modo en que se distancian los dos idiomas produce el verdadero vacío de lo que no se puede hablar. Y ahí es el caso del dueño de una casa, que era el más amable, que al volver al encuentro con vos, después de haber conversado con el hijo, que intuye que es alguien que le viene a preguntar por sus propiedades, se cierra la conversación. Es decir, sin haberse entendido nada en términos idiomáticos, se entendió todo. Y no porque el extranjero
o la extranjera viniera a reclamar ninguna propiedad, sino para evidenciar el modo en que se vive el miedo a una historia que no tiene lugares que facilitan la narración, que es probablemente los nuevos ocupantes de un lugar que se consideran habilitados para ocupar porque son los vencedores o son los que tenían el supuesto derecho a ser los expulsores, y sin embargo algo queda en esa acción de expulsión, en ese silencio, en esa ausencia. Porque por otro lado el tema del libro es cómo nos mira una ausencia, ¿no? Entonces el viejito sale diciendo algo así como que no da más para hablar. Es decir, se revelaba el supuesto carácter verdadero de esa intrusión. Alguien venía del fondo de la historia, del fondo de la muerte, del fondo de los campos de concentración, a pedir algo que no era el caso. No se pide nada más que una explicación, pero esa explicación no existe. Y lo que aparece en su lugar es el temor a que haya un grado de afectación a la propiedad, es decir, una abstracción como la propiedad, un término que proviene del desarrollo de la civilización en la época del capitalismo, digamos, vendría a ser la autodefensa de una familia que se constituye en sustituta de un lugar y que piensa lo anterior como un fantasma que nunca debería reaparecer. Y si reaparece, aunque sea con un indicio que se interpretan de una manera equívoca, ahí en un libro de diálogos curiosos, humorísticos en las fronteras, y se llega a mi juicio, y sin pretender abarcar todo el libro, llega al punto final donde el diálogo no puede ser sino la evidencia trágica que hay una memoria que no se cierra, y quizás no se cierra nunca. Pero todo tiene aspecto inocente, como suele ser en las tragedias, ¿no? Y hay una segunda línea ahí a borbotones que pugna por salir, y aún el personaje que quiere ser más amable, ahí se demuestra el revés de una amabilidad, también como suele ocurrir en la vida cotidiana, ¿no? Qué carga de hostilidad o de enemistad repentina o de horror puede estar en el surcido interno de una situación apacible, ¿no? Entonces, digamos, el libro nos introduce a la escuela de pensar el horror a través de cómo se abren rajaduras en la vida cotidiana, me parece, y en la idea misma de un viaje. Eso se relaciona con la idea del testigo, que en este caso el testigo puede ser alguien que traspasó o vivió la vida académica en otros países. Eso también es una historia testimonial, en el sentido de que uno no hizo carreras de doctorado fuera del país porque así lo determinaba nada que existiera en la Argentina de los años 60. Hacerse doctor fuera del país en esa época y en ciertas circunstancias no es así ahora, pero en aquel momento era una forma de sobrevivencia. Por eso el libro tiene muchos juegos ahora también lo recuerdo, voy recordando muchos juegos de cambio de personas. Alguien que se dirige a sí mismo en tercera persona y por lo tanto sabe su propio futuro, ¿no? Entonces eso le da mucha fuerza, me parece, a la narración. Es una narración que tiene en una sola persona las tres personas funcionando al mismo tiempo. La primera persona del singular y la tercera persona de esa misma primera persona que se dirige hacia ella como previéndole el futuro. Entonces subirás a aquel avión, etcétera, si no recuerdo mal la frase, ¿no? Sí. Entonces ahí me parece que también el modo de elección de la figura gramatical del pronombre personal, digamos, le da una fuerza al no dejar estable la idea de tiempo, no es lineal ni acumulativo. Todo ocurre en varios tiempos simultáneos y por lo tanto le da una gran
una presencia al personaje de una gran inestabilidad. Claro, porque todo tiene la apariencia de un viaje de una académica canadiense. Eso me pareció muy lindo, ¿no? La máscara. Sí, sí. Claro. Dentro de eso está el revoltijo. En algún momento decís, el pasado es como una ensalada que siempre se revuelve y aparecen cosas inesperadas. Y eso ocurre también en el plano gramatical, en el trabajo con el tiempo. Y el mismo personaje vive en todos los tiempos diferentes que le permiten las formas gramaticales o verbales, digamos, ¿no? Eso que son todos recursos novelísticos están presentes en algo que es una crónica novelada, digamos así, crónica novelada, autobiográfica, que nunca se estaciona definitivamente en ninguno de esos lugares. Por eso me parece que, si no me equivoco mucho, el diálogo en esa ciudad de Polonia es un centro muy vivaz de todo lo que finalmente se quiere decir. Y ahí ya está entre paréntesis todo el mundo académico, universitario, ahí está el núcleo de una memoria personal vinculada a un sistema basado en el horror, que introduce de inmediato al tema de cómo narrarlo. El lugar del testigo es también indefinido. Al decir lugar se está diciendo muchas cosas, ¿no? El papel ni la función, que sería como un escrito que agotara el tema. Tampoco acá se agota el tema, porque el testigo supone una gran dificultad respecto a qué posibilidades le entregamos de ser el verídico o el verosímil narrador en primera persona de lo que ocurrió con su propio cuerpo, con su propia vida, con su propia lengua. Y ahí hay un debate que en la Argentina no se ha agotado, que me parece que en gran medida es un debate con el libro de Beatriz Arlo, me parece, tiempo pasado, ¿no? Es un libro de hace 20 años, si no recuerdo mal, y ahí se dice que el testimonio no está en condiciones de ser respetable como un material primero para saber cómo alguien puede pensar su propia experiencia con los instrumentos que le dio esa experiencia. Beatriz Arlo dice, eso es tan importante para el individuo, lo es poco para escribir la historia, por lo tanto se precisa argumentar y probar en esta segunda instancia, cosa que el testimonialista no precisa hacerlo. Es una afirmación riesgosa, siempre me pareció cuando leí ese libro, ahora lo volví a ojear, pues justamente lo tenía, y lo volví a ojear un poquitito y recordé algunas cosas. Algunas personas lo trataron duramente, no es mi caso, digamos, porque lo vieron como introductor a fórmulas que debilitaban el juicio sobre los campos de concentración en la Argentina. Creo que tampoco es tu caso, no lo estás tratando de una forma drástica, digamos, pero efectivamente es un libro muy atrevido porque se escribe en pleno auge de las reflexiones sobre la memoria. Y en ese sentido, tu libro es el último libro, me parece, una vasta colección bibliográfica que incluye, por supuesto, el de Sarlo, incluye recuerdos de la muerte de Bonazo, y seguramente no me voy a acordar de mucho, el de Pilar Calveiro, el de Hípola, que es un artículo. Estos dos últimos son los que utiliza Beatriz Arlo para comprobar su tesis, es decir, de Hípola escribe una tesis sociológica sobre la circulación de informaciones en circunstancias de encierro, y Pilar no exhibe su primera persona, siendo que es una sobreviviente de la ESMA, y eso está en un plano muy sumergido respecto a cómo relata los encuadres, las formas de disciplina. Me pareció particularmente interesante el análisis del libro de Bonazo, porque fue el primer libro en el que todos, los que no habíamos pasado por esa situación, al ser un libro de difusión masiva, nos enteramos de cosas que apenas sospechábamos. Y esas cosas son hasta hoy sumamente incómodas, que es el modo en que la Marina había organizado los suplicios en un campo de concentración. Pero había mucha relación con la oficialidad
que cumplía las funciones de custodia, de tortura, etcétera, con todos los planos de división de trabajo, y al mismo tiempo sectores específicos dentro de los cautivos, inciertos, porque no estaban repartidos exactamente entre los que estaban destinados a la muerte y los que elaboraban informes. Pero efectivamente había esa distinción, aunque nadie la tenía clara, ni siquiera los que la habían forjado. Entonces ahí el libro se convierte en un libro de ética, de una ética que todavía no está asentada, cómo se juzgan esos casos. Creo que vos tenés la tendencia, yo comparto totalmente, que hay los casos de las personas que o simularon colaborar o colaboraron en cuestiones que no afectaban de inmediato ni inmediatamente la vida de otras personas. Es un tema que tiene que tener una reflexión. No se precisa escribir un manual de ética, pero tiene que tener una reflexión de carácter comprensivo, no sé si decir indulgente, pero que hace a la condición humana, que si hiciera esta reflexión en los términos más últimos, seguramente enriquecerían la vida política, porque todos entramos a la vida política leyendo libros, aplicando consignas y pensando que había un camino donde no se iba a transitar más obstáculo que una derecha que se declaraba como tal. Aquel obstáculo era el modo en que se erigía un poder que no tenía que darle cuenta a nadie si jugaba con tu vida hasta la última gota y después tiraba cuerpos exánimes al río. Digamos, todo eso que llamamos el horror no solo no tiene formas fáciles de relato, de ahí la fuerza del libro de Beatriz Arlo. Yo pienso que vos querés demostrar que el horror tiene formas fuertes de relato. Y ahí hay una diferencia grande, aún no tratando con desdén lo que hizo Beatriz Arlo, pero del horror emerge. ¿Y por qué a mí me parece que esa tesis tiene que ser demostrada y tu libro está en esa senda de forma muy precisa? Porque es la manera en que se puede indagar realmente sobre el tema de los que sobrevivieron, sobre los cuales siempre pesa la sospecha. Todas esas cosas que existieron, me parece que hoy es el momento de seguir pensándolas y establecer esa sutil manera de una nueva ética, digamos, respecto también a cómo deben pensar la situación los militantes actuales, sin ir más lejos lo que ocurre en Chile, que puede terminar en algo muy parecido. Es decir, a mí me pasa cuando veo a jóvenes estudiantes militantes del partido que sea, como vi muchos jóvenes militantes de mi época que en su largo itinerario, salvando el caso de los que desaparecieron, no se sabe su destino, porque su destino fue el Río de la Plata, que es un hecho alegórico de gran significación para Argentina, porque es el nombre de la Argentina, el Río de la Plata, el Argentinorum. Y no se habla de eso. Por eso, entonces, como es la metáfora argentina misma, que es un Estado que se suicida a sí mismo, digamos así, si creemos en el Estado. Y si no creemos en el Estado, pensamos apenas en un país, como agrupamiento de personas, es un país que se suicidó a sí mismo, ¿no? Entonces todo eso me parece que sale del testigo. Sería un error que el papel del testigo fuera un papel menor y la estructura judicial, argumental, y la sociología y la antropología social estuvieran por encima de eso. No desdeño ninguna de esas cuestiones, pero me parece que el papel del testigo es incluso examinar por dentro, como haces vos, el libro de Bonazo, que fue el que más repercusión tuvo, en el sentido de que este tema también ingresa en la industria cultural y en las editoriales que apuestan a vender mucho un tema de gran significación. Por eso digo, es un tema ético fundamental, que haya una conciencia que sin saber por qué y sin conocerse los pasos que da se convierte en traidora. Entonces, me parece que la larga serie bibliográfica que tiene este tema, tu libro forma quizás la última, la más reciente, ¿no? La más reciente, y contribuye a reactualizar el tema que nunca se agotó. Y la propia historia argentina que vivimos hoy demuestra que eso no solo no está cerrado, sino que se precisa un nuevo enfoque de características ético-políticas, que se pregunte por el tipo de escritura y siga viajando e investigando. Me parece que investigando en el sentido de ver los vestigios
que pueden quedar del modo en que se desplazaron poblaciones y se las mandó al último desván de la historia y se las hizo desaparecer, ya sea por la metodología del Lager o por la metodología de los marinos y los militares argentinos, ¿no? Que era incluso buscar colaboración para un partido político. Mira qué situación, que se llamaba Partido Democrático Social, además. Pero todo eso, me parece que tu libro lo hace centro principal de la reflexión y por lo tanto lo considero una exploración de índole ética superior a la idea de clausurar el tema, porque el testimonio, con lo importante que es, y esos libros no se lo niegan en ningún momento en su importancia, pero sin embargo le quitan relevancia en el momento de redefinir ni más ni menos que la figura del militante político, ¿no?